Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a En Defensa del Juego. Yo soy Carlos Murguía, coordinador académico del Instituto Fordá, y hoy me acompaña Alejandro Villegas, director general de dicho instituto. Bienvenido, Alejandro. Hola, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todos los que nos comienzan a escuchar en este espacio. Esperemos que podamos enriquecernos mutuamente. Y bueno, en esta primera edición, Alejandro y yo hablaremos sobre un documental que ha tenido cierta popularidad en Netflix, que es El estafador de Tinder, el cual pues tiene temas que nos interesa bastante como clínicos y como teóricos, desde el aspecto de cómo es que se está conociendo la gente por internet mediante citas, y esto qué significa como la transformación del vínculo humano mediante la tecnología, y después también quizá hacer algunas conexiones sobre esto también, cómo ha cambiado la psique en niños y adolescentes. Y también, por supuesto, el tema de la perversión, sociopatía y psicopatía en el caso de Tinder, y por qué es que la gente cae en las garras de un perverso, ¿no? ¿Cómo es que lo logra? Eso lo veremos en unos momentos, precisamente. Entonces, comencemos pues, Alejandro. ¿Qué nos puede enseñar el estafador de Tinder sobre el amor y la vinculación en el siglo XXI? O la crisis digital del amor en el siglo XXI. Entonces, el primer tema, que es una cosa que vemos con niños y adolescentes y adultos, es el hecho de que no hay tiempo y no hay espacio. Hay que trabajar demasiado, eh, y no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para generar vínculos significativos. Y justamente las empresas tecnológicas, aprovechando esto de que este cuerpo se está evaporando en tanta transacción que hace constantemente, pero por supuesto sigue siendo un cuerpo sexual, un cuerpo sexuado, pues requiere de una pareja, ¿no? Requiere de contacto sexual y amoroso. Entonces surgen aplicaciones como Tinder, en donde las personas no se ven como una persona real, sino como un icono que tiene características, como una especie de catálogo, y es justamente ver personas y darle palomita o darle tache, me gusta, no me gusta, pero como una simple transacción matemática. O sea, no hay un vínculo humano aquí, que además que está basado en características de un producto, también es una persona desechable. Y eso justamente también se ve en las relaciones humanas, también con los niños, por ejemplo, ¿no? En el hecho de estar creando vínculos que no tienen continuidad existencial, porque es a partir del smartphone, de YouTube, etcétera. ¿Y qué tipo de consecuencias has visto tú precisamente en la clínica con niños sobre esta cuestión de el otro como fetiche, el otro como ícono, el propio cuerpo evaporado, etcétera? Sí, pues este es, como bien mencionas, un tema muy, muy presente, ¿no? En nuestra época y ciertamente desde la clínica es desde aquel espacio donde uno puede advertirlo con mayor facilidad, ¿no? Hablando de los niños y de los adolescentes, pues se observa cómo justamente esta tendencia a relacionarse de manera superficial con el otro a través de dispositivos electrónicos, a través de Internet, de medios digitales en general, pues justamente hace que todo parezca como muy, muy efímero, ¿no? En el caso de los niños es significativo porque, y lo acabamos de ver en la pandemia, ¿no? Cuando estuvimos la mayor parte del tiempo confinados, eh, la importancia que tiene la presencia a nivel físico del otro. Ya no tanto, fíjense, no estamos hablando ya tanto de una de relación o intercambio, la simple presencia, el simple acompañamiento hace la diferencia, ¿no? Como los chicos tienden precisamente a angustiarse de manera más fácil cuando el otro falta, cuando el otro está ausente. En este caso, los padres, por ejemplo, que tienen que salir a trabajar, este, hace pues que los niños se vuelvan cada vez menos tolerantes de los espacios en los que tendrían que estar a solas con ellos mismos, ¿no? Es algo con lo que uno se topa. ¿Y esto cómo se manifiesta en la clínica con niños, por ejemplo? Cuando comienza a calar, por ejemplo, el silencio en la sesión, ¿no?
Estamos platicando, estamos conversando, nos reímos y demás, y cuando hay un espacio de silencio, por ejemplo, es muy común que niños e incluso adolescentes hagan este comentario como, ay, el silencio incómodo, ¿no? O, ay, ¿qué más, no? Eh, Porque pareciera que ya no se puede estar sin hacer algo, sin producir palabras, sin generar cualquier cosa, ¿no? Pareciera que nuestro ritmo de vida a eso nos empuja y consumir información. exactamente, y tener que estar constantemente en un intercambio de información, en un bombardeo de información, cuando de repente uno como clínico les puede decir, no, no pasa nada si estamos en silencio un rato, ¿no? A veces el silencio es bueno porque nos permite pensar, nos permite generar ideas, nos permite sentir, permitirnos sentir cosas, ¿no? Entonces, esto es muy notorio, tanto en niños como en adolescentes. Los espacios en blanco están siendo menos tolerables para ellos, y esto justamente tiene que ver con eh, el cómo la vinculación con el otro tiene que ser inmediata, tiene que ser en términos de reciprocidad también, porque si ellos, por ejemplo, no ven una respuesta en el chat, el clásico visto, las dos palomitas, ¿no? Entonces ya hay una angustia, hablo por ejemplo ya un poco más de los adolescentes, porque el otro no respondió, ¿sí? Porque el otro no respondió en los próximos 5 minutos después de ver el mensaje, ¿no? Entonces, esto de la inmediatez es algo que está causando muchos fenómenos interesantes, pues que uno puede advertir ahí. Sí, entonces mantengo esto que comentaba sobre la inmediatez. Es una inmediatez a nivel tecnológico, a nivel de intercambio de datos, y resulta que la inmediatez no es algo que sea compatible con el vínculo humano, porque el vínculo humano requiere tiempo y requiere espacio en blanco que tú decías para poder masticar la información, para poder sentir, etcétera. Y ya entrando aquí al documental como tal, hay 3 víctimas de Simon, este estafador, que una es Cecily Fielhoy, que es la que más aparece, Pernilla Sjöholm y Eileen Charlotte. A ver si me salió bien el simulacro de sueco-noruego. Pero me llama mucho la atención lo que dice ella en el intro. Dice, la mejor manera para conocer a alguien es mediante Tinder. La mejor manera me parece un tanto exagerado. Y otra cosa que menciona es, lo más importante es el amor a pesar de las rupturas. O sea, ya como si la ruptura estuviera banalizada, como si fuera cualquier cosa terminar una relación, como mandar y borrar un correo, por ejemplo. Y luego le preguntan, ¿cuánto llevas en Tinder? Dice que lleva 7 años y 1024 matches. 7 años y 1024 matches lleva esta chica que padeció esta estafa por parte del supuesto Simon Leviev, que realmente se llamaba Simon Hayut. También decía, ¿quieres el paquete completo? Refiriéndose a que quiere a una persona mandada a hacer, pues, a catálogo, como comprar una persona en Amazon. Entonces damos cuenta que el efecto de estos medios tecnológicos hacen que el vínculo humano sea superficial y portátil, igual que los aparatos, igual que lo que está comparando. Tiene que ser superficial para poder decir adiós fácilmente, porque si tiene solidez hay que mantenerlo, o sea, hay que tolerarlo, hay que pensarlo. Y de manera portátil, pues claro, no funcionó, ahí se va y hago 1024 matches con 1024 personas. O sea, se me hace a mí una barbaridad esa cantidad, ¿no? O sea, lo banal del contacto humano. Entonces, resumiendo lo que comentabas tú al inicio y esto que acabamos de agregar, o sea, el vínculo humano se ha hecho demasiado rápido, lo cual no permite generar un vínculo significativo, no permite pensar, por tanto no hay capacidad para estar solo, y ante esta soledad posmoderna, lo que se busca es tomar y tomar y tomar y tomar, pero se convierte en un aspecto de característica adictiva porque nada lo va a satisfacer. Y peor aún porque son cosas que no tienen solidez, que vienen y van. Entonces, estamos hablando que las personas, o sea, el ser humano ha adquirido las características de la obsolescencia programada de los productos. La persona como producto portátil y superficial, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, esto es
como se dice coloquialmente, un círculo vicioso, ¿no? Porque el no tener la posibilidad de extrañar al otro, al semejante, porque para extrañarle el otro tiene que faltar. Y con este tipo de relaciones inmediatas pareciera que el otro nunca falta, el otro siempre está ahí a disposición de un clic, ¿no? Entonces, si no está la posibilidad de extrañar al otro, no hay manera de elaborar este, la pérdida o la ausencia del mismo, por ende no hay posibilidad de que los recursos con los que cada uno cuenta, psíquicamente hablando, para enfrentar el dolor, para enfrentar la ausencia, se vuelvan eficientes, ¿no? Eso hace precisamente que al no tolerarse este dolor, se empiece a taponear y a taponear con la ausencia de otras personas. Y esto es cuando comienza el ciclo de lo desechable, ¿no? Que comentabas. Ya que comentas esto de desechable, caemos orgánicamente a una cita de Zygmunt Bauman, que fue famoso hace unos años por el tema de la modernidad líquida, que también podemos conocerlo como el hipermodernismo, según Lipovetsky, o la sobremodernidad de Marc Augé, y me gustaría retomarla, ¿no? Dice Bauman en Vía del Consumo: es cierto que la vida aurista, y esa palabra me gusta porque está hablando de un presente que no retoma el legado del pasado y que tampoco piensa a dejar algo al futuro. Entonces, a eso se refiere la vida aurista. Es cierto que la vida aurista de los habitantes de la era consumista es motivo del apuro que radica en el apremio de adquirir y acumular. Pero la razón más imperiosa, la que convierte ese apremio en urgencia, es la necesidad de eliminar y reemplazar. Cargar equipaje pesado, en especial si tiene valor sentimental o si se le debe lealtad de algún tipo, reduce a cero las posibilidades del éxito. Entonces, vivir en un presente que no tome en cuenta el legado del pasado y un futuro que no se le va a dejar nada a las generaciones subsecuentes. Se tiene que estar tomando y tomando y tomando cosas que nunca van a satisfacer, y no solo productos, sino también personas que van a ser portátiles y desechables, ¿no? Así es, bueno, luego por eso uno se pregunta por qué actualmente hay tantas adicciones, ¿no? Y de todo tipo, ¿no? No hablamos solamente de adicciones a las sustancias, al alcohol, que también tienen que ver, por supuesto, pero, por ejemplo, a las compras compulsivas, a la acumulación, al comer excesivamente y compulsivamente y demás, ¿no? Justamente tiene que ver con esto, con esta necesidad de tener que llenar algo que nunca va a ser saciado, pues, ¿no? Y de la importancia, pues, que tiene esto que comentamos de las relaciones desechables a propósito, ¿no? Y hay que hacer una acotación aprovechando que el objeto adictivo, en este caso, el tipo de alimentación o los productos y demás, no tienen tanta relevancia como el fenómeno que hace que psíquicamente las personas requieran pegotearse a estas experiencias en las que se da la impresión de que nada falta, ¿sí? Entonces, por ahí hablaremos después un poquito sobre esta cuestión de las adicciones a propósito de los medios digitales, los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Que es un tema también. Sí. Sí, o sea, sintetizando lo que comentaba sobre la adicción, el problema del alcoholismo no es el alcohol. O sea, quitar el alcohol no va a llevar hacia la cura del paciente, sino que el problema del alcoholismo son las causas subyacentes del síntoma de la adicción. Y aterrizándolo al tema de las aplicaciones de citas, que se convierten en algo adictivo, o los videojuegos, el problema de los videojuegos no es que los usen en exceso, sino las necesidades que están llevando a su utilización. Entonces, justamente el tipo de clínica que busca quitar objetos es una clínica que no va a llegar a la tónica de la necesidad del sujeto por requerir de un narcótico. Y un narcótico puede ser cocaína, alcohol, etcétera, pero un narcótico también puede ser una aplicación, puede ser un videojuego, puede ser el celular, porque el narcótico es curioso que comparte etimología con narciso, con narcisismo. Comparte la misma etimología porque se refiere a quedarse estupefacto.
Entonces, el narcótico, quedarse narcisizado, la idea es quedarse estupefacto como en el mito de Narciso frente a su reflejo, ¿no? A considerar. Bueno, entonces, el estafador de Tinder es la historia, bueno, esto lo vamos a discutir al final, psicópata o sociópata lo vamos a ver hacia el final, por lo pronto hay que llamarle perverso, ¿no? Y después haremos la unión entre sociopatía y psicopatía y perversión según el psicoanálisis. Entonces, si hay un perverso, va a tener una víctima. Si hay un sádico, hay un masoquista. Si hay una histérica, hay un obsesivo y así sucesivamente. En el documental sabemos sobre Simon Leviev, que fingió ser un comerciante de joyas internacional, hijo de Lev Leviev, un multibillonario. Esto, por supuesto, no era cierto y su nombre real era Simon Hayut. Entonces, cabe preguntarse, más allá de lo que pasa con la víctima, ¿cómo es que se da el vínculo entre los dos? Es decir, ¿cómo es que la gente se cree el cuento? ¿Por qué la gente se cree el cuento del psicópata y siguen votando por estas personas ciclo tras ciclo electoral? O sea, ¿por qué siempre parece que es imposible detectarlo, cierto? Entonces, el primer punto para hablar de la perversión, porque Simon Hayut, el estafador de Tinder, era un sujeto perverso, es que el sujeto perverso es hipernormal. Es un sujeto que es destacado, inteligente, demasiado arreglado, porque cuando utilizamos la palabra perversión, la gente a lo mejor se imagina un sujeto jorobado con colmillos y como un orco o algo así, y realmente es todo lo contrario, sobre todo en términos de psicopatía. O sea, el sujeto perverso es un sujeto encantador, hipernormal, miembro importante de su comunidad, y ese es su truco, que es experto, perdón, de la mascarada, y el sujeto neurótico se la va a creer porque el perverso le lee su deseo, o sea, le lee su falta y le lee su necesidad. Entonces tienes a estas mujeres con una necesidad de amor, que buscan el amor real en Tinder, y si el enamoramiento ya es una fachada de por sí, sin aplicaciones, ahora imagínate todas las mascaradas que se puede utilizar con el perverso. Entonces, ese es el punto principal en este momento. El perverso engancha porque es un experto de la máscara y la víctima cae porque es una víctima de esta máscara, ¿no? Claro, ya lo había dicho Sigmund Freud, ¿no? Que la perversión será como el reverso de la neurosis, en el sentido de que precisamente el perverso va a poder actuar, va a poder llevar a cabo en la realidad todo aquello que el neurótico simplemente puede fantasear, ¿no? Gracias precisamente al mecanismo de represión que caracteriza la estructura neurótica, ¿no? Entonces el sujeto perverso va más allá y en el fondo el sujeto neurótico desea realizar lo que el perverso sí puede. Entonces lo que engancha, lo que enamora es precisamente este deseo que es propio, reflejado en el otro, que sí puede llevarlo a cabo. Entonces es un ideal, pues, inflado, ¿no? Totalmente, y en la medida en que la persona en cuestión, la víctima en cuestión, exhiba características de dependencia, de insuficiencia, de carencias afectivas, pues esta idealización o sobreidealización al perverso va a acrecentarse todavía más, ¿no? Y es lo que pasa con la víctima del perverso en diversos ámbitos, ¿no? En el ámbito legal, cuando a alguien se le estafa con una casa, o en el ámbito político, donde la gente siempre se cree el cuento de las campañas, es porque, como tú bien dices, retomando esta tesis clásica de Freud de la neurosis como negativo de la perversión o como dos caras de la moneda, en donde el perverso sí se anima a estafar, a violar, a robar, manipular, etcétera, y el neurótico no por su represión, por sentimiento de culpa, pues por supuesto que idealiza al perverso, porque este sujeto está más allá del bien y el mal, está más allá del super yo, está más allá de la culpa, y también traje aquí efectos de campanita para hablar de perversión precisamente. Y es por eso que la gente siempre se cree el cuento del perverso, porque el perverso cumple con los deseos del neurótico.
Sí es. Entonces, mucho se habla de repente, justamente cuando el tema central es la psicopatía o el criminal, pues el estudio o el análisis se centra bastante en la personalidad o en este caso en la estructura del sujeto en cuestión, del criminal o del perverso, ¿no? Dependiendo. Pero poco se habla de la estructura de la víctima, ¿no? De sus características individuales, precisamente, que es un poco lo que queremos rescatar aquí también en este espacio, que no es casual que estas víctimas se hayan dejado engatusar fácilmente, ¿no? Podríamos decir que a la vista de otros, de algún tercero, eh, esto sonaría como un cuento muy difícil de creer, ¿no? El que personas hayan caído en una estafa así, pero pues estamos hablando desde el ente subjetivo de estas otras personas que por alguna razón cayeron en las redes de este Ujú. sujeto, ¿sí? Que no es casual, pues. Sí, sí, retomando el testimonio de Cecily, ella comenta también, había creado esta persona que me gustaba y creo que eso lo dice todo, pues de la misma manera en que pasa un enamoramiento normal, más allá de las aplicaciones, el neurótico crea esta imagen ideal del esposo, del padre de los niños, del esposo empresario, y es justamente lo que hace el perverso. O sea, detecta la fantasía de la víctima neurótica y dice, mira, aquí está, aquí estoy yo, tómalo, ¿no? Y se cree el cuento. Por supuesto que esta chica, la principal, Cecily, eh, hizo un proceso rapidísimo. En cuanto lo conoce, lo ve en un hotel, viaja en su jet, que por supuesto no era suyo. Al poco tiempo le dicen que se muden juntos, que formaba una familia con ella. O sea, toda esta cuestión Disneylandia, toda esta cuestión Disney que detectó Simon con todas ellas, les presentó su objeto de deseo para estafarlas. Es justamente esto que tú comentas, o sea, para entender el fenómeno tenemos que entender tanto la víctima como el victimario. Y a lo mejor esto que estamos diciendo, oye, ¿por qué está revictimizando a la víctima y demás? Es que también tenemos que entender por qué se da ese vínculo, de manera preventiva y de manera de tratamiento, por supuesto. Claro, sobre todo para el tratamiento, al menos desde la postura psicoanalítica, esto es muy importante. Y no se debe confundir con el revictimizarle o culparle, ¿no? Sino que la persona llegue a un proceso en el cual pueda asumir la responsabilidad subjetiva para establecer de entrada este tipo de relaciones que pueden ser riesgosas, Sí. ¿sí? Eso es muy diferente que decir, tú tuviste la culpa y tú, esto te pasó por esto, por esto, por esto. No, para nada, ¿sí? Tiene que ver con justamente ese proceso para poder retomar las riendas del propio deseo y no llevarse por el deseo del otro, ¿no? Ujú. Algo que quería también señalar a propósito de esto último que comentabas y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, justamente el que haya sido el contacto por un medio virtual, por un medio digital, como lo son estas aplicaciones para conocer personas y hacer citas, pues me parece que jugó pues, un papel importante, ¿no? Porque eh, justamente el hecho de no poder ver, de no poder tocar, de no poder estar ahí en persona con esta con este otro match que se hace ahí en las aplicaciones, ¿no? Este, hace precisamente que la fantasía se eh, crezca, ¿no? Se haga todavía más importante y la idealización también, porque mm, no está la persona como para corroborar ciertos signos o ciertas señales que también te pueden prevenir, te pueden decir, a ver, aquí hay algo que no cuadra, ¿sí? Pero precisamente estas aplicaciones lo que hacen es, y aprovechando un poquito para mencionar el mecanismo subyacente a la perversión, que es eh, el de la renegación, justamente esto lo que tienden a hacer estas aplicaciones, ponen un velo, ¿no? Sobre lo que está ahí en juego y las personas no ven una parte de la realidad
que podrían advertirles, ¿no? Entonces surge la fantasía en su lugar, exacerbada, y esto precisamente ocasiona el que haya un apasionamiento también por parte de estas personas, ¿no? O sea, ya de conocerlo, luego, luego irse al hotel, viajar, luego, luego, ¿sí? Conductas arrebatadas gracias a esta fantasía, ¿no? Sí, lo que hacía Simon Hayut, ya es nada más para ya conectarlo con, primero, por qué la gente sigue a los criminales, y luego ya para vincularlo con sociopatía y psicopatía y perversión. Lo que Simon Leviev, que es el nombre falso, su nombre verdadero es Simon Hayut, lo que él hacía era enamorar a estas mujeres, fingir que era millonario, que en este caso era comerciante de diamantes, pero también decía que era un agente secreto de la fuerza israelita, del servicio secreto de Israel, que es la Mossad, etcétera. Y como tú bien dices, ¿no? O sea, colocarse en un lugar idealizado para que el neurótico caiga, en un lugar de fetiche, precisamente. Y después las enamora, las lleva al hotel, las sube al jet y va viajando porque supone que tiene que viajar porque es multimillonario. Les hace una llamada y les dice que necesita dinero porque sus enemigos le han bloqueado sus cuentas y por tanto no puede moverse. Las enamoradas se asustaban y le hacían transferencias de dinero. Entonces, pues, tú le mandan $30,000 y con los $30,000 ya puede viajar y estafa una segunda y una tercera y una cuarta y una quinta con el mismo método. Se estaba dando una vida de lujos, enamorando y pidiendo dinero prestado, hasta que al final ya una de ellas se da cuenta, se alían y sacan un reportaje donde ya lo tumban, ¿no? Pero, o sea, llama la atención este asunto desde un punto de vista neurótico, pues claro que me gustaría viajar sin límites, ¿no? O sea, claro que me gustaría tener esa cantidad de dinero sin trabajar y tener múltiples parejas. Sin embargo, no puedo, porque fui atravesado por la castración, porque tengo represión y porque tengo culpa. Entonces, porque no me puedo dar esos lujos, es por eso que puedo caer yo como víctima de esta clase de personas. Justamente eso, ¿no? Y esto es precisamente de lo que se aprovecha el sujeto perverso, ¿no? De la falta estructural del neurótico para colocarse ahí en el lugar en el que puede él cubrirla, ¿no? Este, y precisamente por eso comentaba que es más fácil caer en este tipo de trampas, ¿no? Por medios virtuales, porque los medios virtuales ponen un velo, y pareciera que te facilitan todo, todo aquello que puede sonar a veces inverosímil, que puede sonar como poco factible, como eso de la noche a la mañana conocer a alguien millonario, casarte con él y tener una vida llena de lujos, pues imagínate, eso es como el final de todos los cuentos de hadas de Disneyland, ¿no? La trilogía de las Marías, María Mercedes, María la del Barco, Exactamente, ¿no? Ya en una ¿cómo cultura, morir? sí, 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 más mexa, ¿no? Pero precisamente ese tipo de velo es el que difícilmente pueden ver, ¿no? Un velo a la castración, un velo a esta cuestión que te dice eso es un sueño guajiro, pues que por supuesto se puede sí alcanzar, pero para eso necesitas chambear, necesitas echarle ganas, necesitas sacrificar, necesitas invertir. No se puede dar de la noche a la mañana, es un pensamiento muy mágico, ¿no? Ujú. Y todo esto queda totalmente velado por los medios virtuales que acercan todo y hacen posible todo. Uno puede viajar a donde quiera metiéndose a determinadas cuentas de Instagram para ver videos o ver fotografías de todas partes del mundo, ¿no? Conocer a cualquier persona de cualquier parte del mundo y esto alienta este tipo de fantasías, este tipo de deseos que estén todos, ¿no? O sea, no es exclusivo de estas personas. Sin embargo, bueno, aquí nos estamos preguntando por qué en estas personas el, este deseo está todavía traspasando estos límites, ¿no? Y difícilmente se ve una realidad de las cosas. Sí, eso es completamente cierto, ¿no? El perverso, sea un estafador, sea un político, sea un abusador sexual,
va a prometer el goce absoluto y el neurótico se cree la promesa del goce absoluto y el goce absoluto no se puede conseguir más que por medios perversos precisamente, y es por eso que caen, ¿cierto? Por esta misma promesa. Bueno, 3 puntos. ¿Por qué entonces la gente sigue a los criminales? ¿Por qué la gente cree en sujetos perversos? Entonces, 3 puntos. Una tesis clásica también freudiana que me parece aparece por primera vez en Tótem y Tabú. Todo lo que está prohibido es porque se desea. Todo lo que está prohibido genera atracción, ¿no es cierto? Mientras al adolescente le digas que no puede ir a esa fiesta, más va a desear todavía ir para allá, ¿no? Entonces, justamente la gente ve a un sujeto que estafa, que roba, que asesina, son cosas que yo tengo prohibidas, pero puedo realizarlas de manera vicaria con esta persona. Y esta palabra es bien importante, de manera vicaria, porque es decir, yo traslado mi yo a este sujeto perverso y yo puedo ser estafador, cruel, etcétera, pero yo no haciéndolo, sino que lo hace el sujeto perverso. Y a veces pasa al revés. Por ejemplo, el perverso no actúa, pero hace actuar a su víctima, como en el caso de Charles Manson, por ejemplo, y otros tantos más, como lo que pasaba con el pastor Nazón Joaquín de la Luz del Mundo. Él tanto no actuaba, sino que sus allegados eran los que actuaban. Entonces puede ser de manera vicaria de los dos modos, o sea, el neurótico va a actuar por el perverso o viceversa. Y por esto genera atracción, o sea, yo puedo ser perverso por medio de otra persona. Sí, pues ahí es lo fantástico de la identificación, ¿no? Y todas las ventajas que promete este mecanismo, la identificación y la identificación proyectiva, porque como bien dices, hay muchísimos perversos que no se manchan las manos, ¿sí? Son solamente autores intelectuales y todos los seguidores, justamente, de todas las personas que son sus súbditos, ¿no? Por así decirlo, son los que actúan, son los que llevan a cabo este, en estos casos el deseo perverso, ¿no? Entonces, esto, si lo hablamos desde la metapsicología psicoanalítica, pues tiene que ver con la identificación proyectiva, justamente, ¿no? Por parte del perverso es, yo deposito en el otro lo que, lo que no puedo actuar yo, en este caso, por no complicarme la vida, por no mancharme las manos y por no meterme en problemas, el otro es el que lo va a hacer por mí, ¿no? Este, o en el caso de la víctima, el proceso de identificación que hace precisamente que eh, yo pueda satisfacer todas mis fantasías y deseos, estos que están prohibidos, a partir del otro. Y claro que eso es pues, algo que implica muchas ventajas al yo, porque si el otro lo hace, yo no asumo la culpa, por ejemplo, ni la Uh -huh. responsabilidad. Entonces es muy fácil que se dé este proceso de identificación con estas figuras perversas, tiránicas, y por esta razón es que se les ama y se les venera. Uh -huh. Entonces, para cerrar este tema y pasarnos ya a la cereza en el pastel, que es psicopatía, sociopatía o perversión, tomar en cuenta entonces esta cuestión del victimario como el perverso y la víctima como neurótica, ¿no? Entonces, punto número 1, el neurótico puede tener fantasías de características perversas, puede tener fantasías crueles, desviaciones sexuales, sin embargo no lo va a hacer. Pero el perverso fantasea y actúa. Por eso, como tú ya bien decías, los allegados, los súbditos, las víctimas del perverso lo van a adorar, porque pueden hacer esos actos de su fantasía de manera identificatoria con el perverso. El otro punto es que el neurótico desafía, o sea, es muy bueno para desafiar y le va a querer agarrarse a golpes con el suegro y va a tocar el límite de la ley, pero en raras ocasiones va a transgredir. O sea, es mucho ruido y pocas nueces, o perro que ladra no muerde, sería el neurótico, ¿no? Mientras que el perverso desafía y transgrede sistemáticamente. Entonces, seguimos con esta cuestión de ver la victimología de esta manera, o sea, el perverso sí, claro, que es el culpable del crimen, pero tiene también factores que facilitan que ocurra este vínculo. Y estos dos ejemplos son parte de esto mismo, ¿no?
Exactamente. Y a propósito del desafío de la transgresión y de el contenido perverso de las pulsiones, recalcar esto que bien comentas, ¿no? La tendencia eh, perversa está en todos nosotros, ¿no? O sea, lo pulsional tiene esta característica justamente, ¿no? El asunto es si se lleva a cabo en el acto o no, y de eso depende el mecanismo que prevalece en cada sujeto y que precisamente va a diferenciar una estructura u otra, ¿no? En el caso del neurótico, la represión es lo que más o menos frena, lo que frena que estos impulsos de contenido perverso se lleven a cabo en la realidad. Y si se llevan a cabo, porque como comentabas también, en contadas ocasiones puede transgredir el neurótico también, sobreviene entonces la culpa, el arrepentimiento, la necesidad de autocastigo, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay que decir que también son motivaciones diferentes las que subyacen a la transgresión del neurótico y del perverso, ¿no? El neurótico querría quizás transgredir a nivel inconsciente para corroborar que la ley está vigente, por ejemplo, ¿no? Que hay alguien que sigue vigilando, que es capaz de castigar y de restringir, ¿no? Y el perverso lo haría por otro motivo, ¿no? Justamente para hacerle ver a aquel agente que representa la ley que él está por encima de, que el otro no puede hacer nada al respecto, ¿sí? Entonces, son como diferencias sutiles, pero que vale la pena el centrarse sobre todo en ciertos mecanismos o en rasgos característicos para poder saber, ¿no? De qué se trata, de qué estructura hablamos. Muy bien, entonces sociópata, psicópata son intercambiables en la cultura popular y en psicoanálisis no tenemos esos dos conceptos, sería perversión y ya, ¿no? Por lo pronto podremos adelantar, antes de tejer fino, que la sociopatía sería una perversión desorganizada, mientras que la psicopatía sería una perversión organizada, ¿no? Vamos a decir primero que en el ámbito médico, sociopatía y psicopatía caen dentro de un trastorno antisocial de la personalidad. Psicopatía viene de otros ámbitos como la criminología. Pero bueno, es una cuestión ahí teórica bastante compleja, pero psiquiátricamente se engloba en esta categoría. Trastorno antisocial de la personalidad. Entonces vamos viendo sus similitudes primero, luego sus diferencias y finalmente hablar, pues, qué era Simon Hayut. Ciertamente un perverso, pero de orden sociopático o de orden psicopático, ¿no? Bueno, psicópatas y sociópatas comparten una serie de características. Falta de remordimiento o empatía por los demás. Era lo que decíamos sobre la culpa, ¿no? Incapacidad de asumir la responsabilidad de sus acciones, desprecio por las leyes y convenciones sociales, la inclinación a la violencia, y una característica central de ambos es una naturaleza engañosa y manipuladora, volviendo al tema de la máscara, ¿no? Entonces, estas características que comparten sociopatía y psicopatía dentro del psicoanálisis es perversión, sin lugar a dudas. Aquí no habría diferencia. Claro, salvo que comenta, ¿no? Si se trata de una perversión más o menos estructurada, organizada o una desorganizada, ¿no? Que esto se ve en cualquier tipo de estructura clínica, ¿no? Llámese psicosis, llámese neurosis, también podemos encontrar esta diferencia, ¿no? Que nos orienta un poco ya a hablar de la psicopatología en dado caso, ¿no? Porque, y hay que aclararlo ahorita, ¿no? Cuando nos referimos nosotros a una estructura clínica en el psicoanálisis, no estamos hablando de una noción necesariamente psicopatológica, ¿sí? Estamos hablando de una posición subjetiva, de una forma muy particular en la que el sujeto se vincula con el gran otro, con la ley, acorde a su deseo, y en el que va a sobresalir o va a, a estar presente un mecanismo de defensa más que otros, ¿no? Sin embargo, entonces, bueno, en esos términos podríamos decir que la mayoría de nosotros que funcionamos
acorde a una estructura clínica neurótica, pues estaríamos en el orden de una neurosis más o menos organizada, por así decirlo, ¿no? Defensivamente hablando. Si ya hubiera un enquistamiento en esta organización de las defensas, estaremos hablando ya de una neurosis patológica, como otros autores han propuesto en el mismo psicoanálisis, ¿no? Entonces, lo mismo en la psicosis, hay sujetos con una estructura psicótica, pero que no necesariamente van a, a evidenciar una desorganización o un brote psicótico todo el tiempo, sino que pueden ser funcionales y demás, ¿no? Y otros que pues constantemente tienden a la desorganización. Entonces aquí es lo mismo, ¿no? En la perversión, hablamos de una perversión organizada o no, y que podemos encontrar puntos de comparación con estas clasificaciones de la sociopatía y la psicopatía, ¿no? Sí. La psicopatía sería entonces un tipo de perversión, digamos, más organizada, ¿no? Que la del sociópata, que tiende a ser más impulsivo, que tiende a ser menos cuidadoso con los detalles, más violento, etcétera, etcétera. Sí, digo, hay 1, 2, 3, 5 puntos breves, ¿no? Los sociópatas son generalmente menos estables emocionalmente y altamente impulsivos. Y luego vamos al psicópata. Los psicópatas, por otro lado, planearían sus crímenes hasta el más mínimo detalle, tomando riesgos calculados para evitar la detección. El sociópata no tiene habilidades sociales, el psicópata resulta encantador. Los psicópatas y los sociópatas comparten una serie de características que pues ya las mencionamos, ¿no? La falta de culpa, falta de remordimiento, el desdeño por las convenciones, etc. Un psicópata es encantador a nivel social y un sociópata es antisocial. Entonces, por ejemplo, un Marcial Maciel sería un perverso psicópata. Pero, por ejemplo, un sicario del tipo que se agarra a golpes constantemente en los bares, que mata públicamente, sería más bien del tipo sociopático, porque es impulsivo, porque no tiene un plan. El patrón del narco que nadie conoce y nadie conocerá es un psicópata que contrata sociópatas. Entonces creo que sí se nota ya la diferencia, ¿no? Yo pienso que la sociopatía es más desorganizada porque tiene más aspectos de la psicosis y el perverso está hiper adaptado a la normalidad. Si hay ocasiones que hemos visto también, por ejemplo, con asesinos seriales, en donde después de cometer tantas veces el crimen, pareciera que se van a psicotizar si no nos atrapan, que eso ya nos llevaría a otro episodio, de hecho, pero justamente la base de toda estructura es la psicosis, porque todos pasamos por ahí. O sea, a fin de cuentas, si tú presionas lo suficiente un neurótico, mediante tortura, falta de alimento o estrés por años, puede tener un episodio psicótico. Pero en pocas palabras, el sociópata se salvó poco de aspectos psicóticos o tiene aspectos psicóticos, mientras que el perverso no, porque es organizado, porque es sistemático y está hiperadaptado. El sociópata también suele ser del tipo esquizoide, que se aísla de la sociedad, que tiene fantasías, por ejemplo, delirantes de crear otro sistema social como el Unabomber, ¿no? Y entonces todos merecen morir y los voy a quemar, ¿no? Entonces, eso sería asentar la diferencia entre sociopatía y psicopatía. No sé si quieras agregar algo antes de cerrar con Simon. Sí, no, pues justamente el hecho de que lo que va a diferenciar una estructura u otra, o dentro de la estructura perversa, una más organizada que la otra, son los recursos defensivos, que era lo que comentábamos hace un momento, ¿no? De qué manera se organizan las defensas, si están más enquistadas o no, si se tiende más a un mecanismo que a otro, a mecanismos más primitivos que a otros, ¿no? Entonces, precisamente el psicópata está más adaptado a la realidad, está más en concordancia con lo social, porque sus mecanismos de afrontamiento a la castración y a los núcleos psicóticos que todo el mundo tenemos,
son más adaptados, ¿no? Y los del sociópata no, son recursos defensivos más primitivos o menos eficientes, por así decirlo, ¿no? Por ende, se marcan estas diferencias ya en el actual. Ujú. Entonces queda claro que Simon Hayut o Simon Leviev, su nombre falso, no es un sociópata. No es un sociópata porque es un sujeto organizado que tiene un plan. Porque inclusive él se planteaba como el hijo de Lev Leviev, el multimillonario, y las mujeres se metían a la página oficial, o no sé si una inventada por él, en donde aparecían fotos de él con este sujeto. Y tenía un actor que le hacía de guardaespaldas, una actriz que le hacía de su ex esposa, y tenía una niña. ¿Y cómo le hizo para estafar decenas y decenas de mujeres? Es porque es organizado. No se puede hacer de otra manera. O sea, si cambia de sistema de un momento a otro, no puede llevar a cabo un plan de esa naturaleza. Por tanto, es un perverso del tipo psicópata, ¿no? Sí, pues tiene todas estas características de ser cautivador, de poder aparecer en público, cínicamente, pues, ¿no? Sí. Em, Sin importarle precisamente que la imagen se dañe porque pues está mostrando esta máscara de la que ya hablábamos, ¿no? Algo de la que nadie, o al menos no la mayoría sospecharía. Sí. Sí. Pues eso es básicamente el diagnóstico sin siquiera conocer al sujeto, ¿no? Partiendo de la serie. Y bueno, para cerrar, también comentar que si Simon tenía esta cuestión de usar el espectáculo de la mascarada para sacar provecho a sus víctimas, también estamos viendo cómo quienes fueron sus víctimas están sacando un provecho económico mediante Netflix, están ganando mucha lana con ayuda de esto, pues. O sea, seguimos en este círculo vicioso de la economía y el espectáculo y demás. O sea, claro que o sea, son víctimas, pero ya se convirtieron en celebridades dentro de este ciclo, pues. Sí, pues ahí está el beneficio secundario del síntoma, ¿no? Que decía Freud. Pues es parte de este mismo fenómeno, ¿no? Y por ende la importancia de no nada más quedarse con el análisis estructural del victimario, sino de también ver qué está sucediendo subjetivamente con las víctimas, cuál es su tendencia, ¿no? Mucho dice precisamente esta postura actual de ellos, ¿no? El cómo se convierten ya finalmente en figuras públicas que están obteniendo ciertas ganancias también de esta misma experiencia, ¿no? Y ganando a costa de. Entonces pues es ¿cómo dicen? Toma de acá, algo así, Muy de acá. Sí. justamente. Pues bueno, pues gracias a todos por ver En Defensa del Juego. Gracias a ti, Alejandro, por asistir en este primer episodio. Instituto Forda tiene dos clínicas. Tiene una de niños y adolescentes llamada Picaboo. Ujú. Sí, esta clínica, bueno, abre sus puertas tanto a niños como adolescentes y ofrece precisamente este espacio del que estábamos hablando inicialmente, este espacio que de repente falta en el día a día, ¿no? Un espacio para pensar, un espacio para sentir, un espacio en el que pueda el niño o el joven poder hablar, o en el caso del niño, jugar lo que no ha podido jugar con alguien más, ¿no? Precisamente por lo apremiante que puede ser la realidad. Entonces, esta es la propuesta de la clínica psicoanalítica, y para niños y adolescentes abre sus puertas con el nombre de Clínica Picaboo. Igualmente para adultos, Clínica Winnicott es con la misma propuesta, respondiendo a lo mismo que comentaba Alejandro al inicio, ¿no? Frente a este ritmo social donde no hay tiempo ni espacio, donde se nos demanda que cumplamos, intercambiemos información, consumamos productos y datos sin parar. Aquí pues lo que se ofrece es la contraparte, ¿no? Un espacio para sentir, un espacio para la persona en donde no se defienda a la sociedad del consumo, sino al propio sujeto, ¿no? Son parte de nuestros objetivos. Así es. Y Pues bueno, de nuevo, perdón.
No, sí, e invitarlos, pues, ¿no? A que estén pendientes ahí en nuestras redes sociales y la página web de nuestras demás actividades. También hay varias actividades académicas. De acuerdo, bueno, pues gracias otra vez a ustedes y gracias Alejandro y nos estamos viendo. Al contrario, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.